Hola, en este video explicaré cómo crear un layout haciendo uso de la librería Flexbox Grid. Trabajaremos para dos resoluciones. Para la resolución, digamos, mediana, que nos puede servir para portátiles o equipos de escritorio, tendremos primero que todo un header, seguidamente un nav, un section y un aside, y por último un footer. Esa será la distribución que tendrá en dicha resolución. En dispositivos móviles tendremos el nav en la parte superior, seguidamente el header, el section, el aside no aparecería en esta resolución y por último el footer. ¿Qué es lo que usaremos entonces? La librería Flexbox Grid. Está basada pues, en el sistema de Flexbox. La podemos descargar desde este vínculo. Cuando la descargamos, obtendremos esta carpeta baja en un formato .zip. Al descomprimirlo vamos a encontrar todos esos archivos. Para este ejercicio utilizaré solamente el, el archivo CSS Flexbox Grid, no el minificado, ya que este es el que generalmente se emplea cuando hacemos el despliegue del servidor. Este lo usaremos para este proceso de desarrollo a nivel local. ¿Cómo configuramos nuestro proyecto? Debemos de tener un archivo HTML que a su vez vincule dicha hoja de estilos. Ya tengo en mi proyecto creada la carpeta CSS y dentro de él el archivo CSS llamado Flexbox Grid. Por ende, ese será la hoja de estilos en cascada que utilizaremos para este proyecto. Dentro de dicha página está la documentación de una forma muy clara, en donde nos indica que lo principal que debemos de tener en cuenta es que los elementos deben estar incluidos dentro de una fila y posteriormente podemos utilizar 4 posibilidades de clases que son para smartphone, para tablet, para digamos laptop y para equipos de escritorio o televisor. Y seguidamente estableceremos la cantidad de columnas que vamos a requerir en cada una de ellas. Digamos que todo el ancho del navegador se divide en 12 columnas. En este caso, por ejemplo, digamos que aquí en total serían 12 columnas, pero este elemento puntual no tiene las 12 columnas. Podría tener, digamos, 10 columnas y este 2, por ejemplo. Esa es la forma como él trabajaría. Adicionalmente, tenemos otras posibilidades para alinear los elementos, para distribuirlos y para ordenarlos. Entonces, manos a la obra. Dentro del archivo CSS me voy a basar entonces, voy a trabajar, digamos, primero esta resolución, perdón, vamos a traer primero la maquetación del HTML, necesitaremos un header, un section, un aside y un footer. Eso es lo que vamos a crear aquí. Pero entonces la primera indicación es que debemos de tener una fila. La ventaja de trabajar con librerías es que estas clases no es necesario crearlas, ya están creadas dentro de la descarga que tenemos. Por ejemplo, la clase fila ya está definida en la librería y ya tiene las propiedades que nos van a permitir poder trabajar de una forma dinámica todos los elementos o etiquetas que tengamos dentro de la misma. Seguidamente entonces vamos a crear el header, después tendremos un nav, seguidamente tendremos un section, posteriormente tendremos una site y por último tendremos un footer. Si nos dirigimos a nuestro código, bueno, vamos a abrir nuestro proyecto. Acá lo tenemos. Tendremos entonces todos nuestros archivos, perdón, todas las etiquetas que hemos establecido y ya es necesario entonces comenzar a trabajar con ellas. Voy a organizar aquí. Esto no lo requerimos. De acuerdo. Listo. Ahora, ya estamos vinculando la hoja de estilos, entonces vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones sobre lo que ya nos ha entregado eh, la librería de Flexbox Grid. Lo primero es que vamos a establecer, por ejemplo, que los márgenes y
o sea, los márgenes externos y los márgenes internos van a estar en 0. Y adicionalmente vamos a trabajar con una familia de fuente un poco más agradable. También podremos establecer de que el color de las tipografías va a ser un gris, puede ser, listo. Acá revisamos, listo, ahí tenemos entonces dichos cambios. Ahora entonces lo que hay que establecer es qué es lo que vamos a usar. Vamos a tener un header, un nav, un section, un aside, un footer. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Entonces, creamos una clase en donde indicamos que a modo de columnas en la resolución mediana, este elemento va a ocupar 12 columnas, tal como nos lo está indicando acá el prototipo. Pero el nav y el aside van a ocupar, por decir algo, 2 columnas y el section van a ocupar 8 columnas. Entonces, el nav y el aside también tendrán una clase que corresponde a una columna para la resolución mediana y será de 2 columnas. Pero el section, a modo de columnas en la resolución mediana, ocupará un espacio de 8 columnas. El footer utilizará las mismas 12 columnas que utilizará el header. De esa manera, entonces ya tenemos los elementos de la forma como lo solicita el prototipo. Podremos hacer algunas mejoras. ¿En qué sentido? Podremos indicar entonces que tanto el header como el nav, como el section, como el aside y como el footer van a compartir ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Van a tener el mismo color de fondo, van a tener un borde de un píxel sólido de color digamos un gris claro, y tendrán un tamaño o una altura, mejor dicho, de 200 píxeles. Acá lo tenemos. Adicionalmente me gustaría entonces tener centrados estos textos. Para ello podemos definirlo inclusive acá. Podemos establecer que la alineación de textos va a ser al centro. ¿Sí? O inclusive podemos tener un justify content. Bueno, este justify content habría que utilizarlo como hijo de un display flash. Por ahora no nos vamos a complicar por eso y nos vamos a centrar en lo que hace referencia, por ejemplo, a la librería, ¿sí? Puntualmente a lo que hace referencia a la librería. Y vamos a darle un padding para que esto quede distribuido de una mejor manera. Ese padding lo tendríamos aquí. Sería un padding top, por ejemplo, de un M. O 1.5M. Listo. Hay otra forma de centrarlo que sería no haciendo uso de esta estructura, sino haciendo uso, perdón, de esa propiedad, sino haciendo uso de la librería Flexbox Grid. Y podemos decir que él se va a centrar en resoluciones medianas. Y ahí continuaría. Entonces, esta sería una forma más óptima de hacer dicho proceso. Si yo comienzo a bajar en la resolución, pues los elementos van a seguir ubicándose en columnas, pero no van a encontrar la forma clara de cómo distribuirse cuando ya detectan una resolución diferente a la de MD. Para ello, entonces, podemos utilizar la clase que hace referencia a XS. Dentro de la documentación podremos observar que XS, eso está aquí al principio de la documentación, XS es la resolución mínima. Entonces utilizaríamos
dichas clases. ¿Qué nos pide el prototipo? Que todos van a ocupar 12 columnas. Entonces diríamos acá que a modo de columnas en XS, que es la resolución más pequeña, todos van a tener 12 columnas y no hemos modificado obviamente lo de MD porque ya está funcionando correctamente. Si visualizamos el documento, acá no ha cambiado nada, no hemos modificado nada a nivel de MD, ya lo tenemos listo, pero cuando él ya detecta una resolución inferior, observen que ya todos están ocupando 12 columnas. Pero ¿qué sucede? Me gustaría seguir teniéndolos de una manera centrada. ¿Qué hay que hacer entonces? Podemos decir que se centre en MD y en XS. Ahí está centrado. En la medida que yo comience a cambiar de resoluciones, va a irse modificando dicha estructura. Si lo visualizamos con el inspector, lo podremos observar de una mejor manera. Voy a llevarlo aquí, por ejemplo, a 75. Ahí está cambiando. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pero, por ejemplo, aquí ya está detectando una resolución más grande, que sería la de LG. Ya sería que comenzáramos a utilizar dicha estrategia en cuanto a la distribución de esas columnas. En este ejemplo voy a trabajar solamente con las dos resoluciones mencionadas en el prototipo, pero digamos que si ustedes necesitan para tablets sería SM y el número de columnas, o si lo necesitan para la resolución más grande serían LG y el número de columnas. Como acá vamos a necesitar tener centrado en todas las resoluciones, no es necesario declararlo para todas. Podríamos declararlo desde la inferior. Si desde la inferior vamos a necesitar tenerlo centrado, podemos declarar solamente en ella y él lo va a interpretar ya para todas las resoluciones superiores. Observemos. Aquí sigue estando en todas las resoluciones sigue estando centrado el contenido. Entonces ahí estamos cumpliendo con este propósito. Otro truco que podemos tener es, por ejemplo, en el caso del header y del footer, que para ambas resoluciones van a ocupar la misma cantidad de columnas, entonces podríamos optar por no utilizar la de MD y con la de XS12 nos bastaría. En el caso del NAP, el section y el assign, sí es necesario establecer cada resolución, ya que cada una de ellas va a tener un tamaño de columnas diferente. Entonces esto también sería una forma de optimizar nuestro código. Acá lo tenemos y no hemos sufrido ningún cambio. Ahora, por último vamos a cumplir con lo que nos pide el prototipo y es en que primero vamos a tener el NAP en smartphone, luego el header, luego el section, el assign no va a visualizarse y luego el footer. Para ello también es necesario volver acá a nuestra hoja de estilos y trabajaríamos entonces con un media query. Aquí estableceríamos, por decir algo, que en resoluciones menores, no sé, a 600 píxeles, 700 píxeles, 800 píxeles, digamos que es como el promedio de las tablets, va a cambiar. Pero puntualmente vamos a hablar de smartphone, entonces digamos que unos 420 píxeles, podría ser 375, podría ser 320. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar, por ejemplo, que el header, el nav, el section, el assign aquí no lo voy a tener. Y el footer, su altura ya no va a ser de 200 píxeles, sino que su altura va a ser de 100 píxeles, que es lo que realmente sucede en los dispositivos móviles. El mismo tamaño de los elementos, el tamaño de los elementos en una resolución grande no va a ser el mismo en una resolución pequeña. Entonces aquí lo podemos observar, de aquí la altura es mayor, pero ya en dispositivos menores se acomoda de acuerdo a dicha resolución. ¿Qué tenemos que hacer con el aside? El aside lo debemos de ocultar, entonces vamos a ocultar el aside. Display, no. Entonces de esa manera vamos a ocultar el aside en esta resolución. Y aquí lo volvemos a tener. Y por último me falta indicar que el nav va antes del header. Entonces acá establecemos que nav, su orden va a ser 1, el header,
su orden va a ser 2. Bueno, me falta terminar todos los elementos. Tendríamos el section, que su orden es el 3. Y por último, el footer, su orden es el 4. Ahí lo tenemos. Si por decir algo el prototipo nos pidiera que los elementos en esta resolución van a estar al contrario de cómo están en la resolución superior, haríamos uso de la librería con esta clase que tenemos acá, que es la clase de reverso, la clase reverse. La tenemos aquí. Entonces ya es importante que ustedes revisen esta documentación. Aquí sería el último elemento, el primer elemento, en el caso de que tengamos que hacer un reordenamiento, para cumplir con lo que nos solicitan nuestros prototipos. Realmente Flexbox Grid es una librería muy dinámica, muy elástica, como lo pueden visualizar. De una forma muy sencilla podemos crear nuestros layouts. Entonces, digamos, ya aquí pueden tener unas nociones básicas de cómo emplearla y aplicarla a su vez en cualquier diseño que requieran.